Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jorge Carreter. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches, Armando. ¿Qué tal? ¿Conoces a Ignacio Velázquez? Pues sí, lo conozco desde el año 85, 86. ¿Habéis tratado, Ignacio? Sí, no, Jorge lo conozco hace mucho tiempo. Aparte, tenemos un amigo en común. Muy amigo. ¿Quién? ¿Se puede saber? Sí, nuestro amigo Pepe. Sí, Pepe Murillo, que también fue capitán médico, urólogo del Hospital Militar, igual que don Ignacio Velázquez, también era capitán médico, anestesiólogo del Hospital Militar. Oye, me está contando Ignacio la situación de Melilla para echar a correr, Jorge. Bueno, pues sí, pero yo creo que Ignacio Velázquez no está tratando el tema en profundidad. Realmente lo está tratando de forma algo superficial. No sé si me explico debidamente. Atento estoy. Bueno, aquí en Melilla, de siempre, ha existido un gran problema, ¿no? El problema es su economía, el problema es el islamismo, el problema son las invasiones, el problema son objetivos que se crearon no para ayudar a la población civil, a la población para evitar tanto paro, especulaciones con terreno, el problema de las islas Chafarinas y Peñones de la ciudad, en donde no queda, hay un vacío legal, jurídico, las aguas jurisdiccionales, muchos problemas que ha habido y que no se han tocado debidamente en profundidad. El tema del narcotráfico y el blanqueo de dinero y muchas cosas más. Yo, si me permite... y perdona, Jorge, desconecta el ordenador porque escuchamos el retorno y dificulta bastante el que podamos escuchar tu voz como desearíamos. Sí, de los temas que ha relatado Jorge, yo estoy de acuerdo en mucho de ellos. Lo que pasa es que quizás no hayamos tenido tiempo de verlo, pero por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que el tema de las Islas Chafarinas, Peñón de Vélez y el Peñón de Lucema es un gravísimo problema, pero un gravísimo problema que ha tenido solución y que nosotros lo hemos optado. Desde Populares Libertad hemos presentado una iniciativa legislativa en la Asamblea solicitando que las Islas Chafarinas, que el Peñón de Vélez y el Peñón de Lucema, que en estos momentos están fuera del título 8º de nuestra Constitución, es decir, tienen una administración única y exclusivamente militar, que administrativa desde el punto de vista político y jurídico dependiera del término autonómico de Melilla. Iniciativa legislativa que gracias a la acción del Partido Popular en Melilla ha sido derrotada y no ha podido discutirse en el Congreso de los Diputados porque el Estatuto de Melilla nos concedía esa opción. En cuanto a las aguas jurisdiccionales, ha ocurrido exactamente lo mismo. Desde Populares en Libertad hemos presentado una iniciativa legislativa para que Melilla pueda tener aguas jurisdiccionales, pues porque uno sale a nadar más allá del espigón del puerto y son aguas jurisdiccionales marroquíes. Melilla España no reconoce las aguas jurisdiccionales de Melilla y por tanto también hemos presentado esa iniciativa legislativa que también, gracias al señor Embroda, ha sido derrotada en el Parlamento, en la Asamblea y por tanto no se ha cursado hacia el Congreso de los Diputados. Es decir, que desde Popular en Libertad esos temas que son verdaderamente importantes, claro que lo hemos tratado, claro que hemos presentado iniciativas legislativas y claro que estamos intentando solucionar por la vía política, que es lo que nos concede el Estatuto de Autonomía, solucionar problemas que vienen arrastrándose hace muchos años. Jorge. Sí, bueno, yo ahí me parece muy bien que a través de Populares en Libertad pues puedan hacer eso, pero yo considero que el señor Velázquez era el presidente de la ciudad cuando se constituyó el Estatuto de Autonomía y tenía que haber incluido en ese estatuto y haber forzado la situación para que estas islas españolas, desde hace muchos siglos, pudieran estar jurídicamente vinculadas a la ciudad de Melilla. Sí, creo que os doy una primicia sobre ese asunto, porque yo viví personalmente la tramitación del Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla fue la última comunidad autónoma que se aprobó, puesto que la primera fue a Ceuta por orden alfabético, fue anterior, y fue la última a Melilla. El primer borrador del Estatuto de Autonomía de Melilla se incluía en término municipal Chafarinas, Peñón de Vélez y Alucema. Es el primero que nos dieron, incluso aparece en el Boletín Oficial de las Cortes del año 1986,
aparece en el primer artículo el territorio municipal. Bien, es el primero que se empieza a funcionar. Se hace una negociación a dos bandas entre el Partido Socialista, liderado entonces creo que era por Jerónimo Saavedra, que era el que llevaba estos asuntos, y por Mariano Rajoy, que era nuestro vicesecretario del partido, que llevaba el asunto. Nos pasaron muchísimas enmiendas, nosotros les devolvimos. Primero nos querían dar una carta municipal, luego fuimos introduciendo poco a poco pues que se llamara ciudad autónoma, fuimos introduciendo que tuviera iniciativa legislativa, introducimos una serie de cosas que nos costó años y años. Ya en el año 94, ya avanzado, nos dieron el estatuto definitivo, y en una reunión en el Congreso de los Diputados con miembros del Partido Socialista, con miembros del Partido Popular, Ceuta y Melilla, todos juntos, nos dan los estatutos definitivos, y veo que efectivamente en el artículo primero han caído los lugares de Chafarina, Peñón de Vélez y Alhucema. Y me sorprende. Y se lo digo entonces al que estaba entonces de ministro de Administraciones Públicas, y estaba entonces estaba don Jerónimo Saavedra. Le digo, ¿aquí ha pasado algo? Pues porque desde el primer borrador a esto lo damos por superado, y parece ser que esto se ha caído. Y entonces no me contesta el ministro Saavedra, sino me contesta el que era entonces vicesecretario del Partido Popular, el señor Rajoy, y me dice: Ignacio, ¿tú qué quieres? ¿Declarar la guerra a Marruecos? En esa reunión. Yo digo, yo no quiero declarar, yo lo único que quiero es que lo que habíamos acordado al principio vuelva aquí. Y entonces el ministro, si me da la explicación, dice: ese artículo no ha pasado por el filtro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y ahí se terminó la reunión, y los puedo decir, Jorge, el único que levantó la voz, el único que protestó sobre ese asunto fui yo en esa reunión, y era el sí o el no para aprobar el Estatuto de Autonomía por unanimidad entre Partido Popular y Partido Socialista. Jorge. Pues yo creo que debería haber presionado y no aceptar el estatuto que tenemos ahora. Simplemente seguir presionando, y no haría falta más, hasta que llegara a la conclusión, porque ahora tenemos un vacío legal totalmente. Y ahora es muy difícil poder recuperar todo eso, aunque el partido de Ignacio Velázquez lo pida. Es imposible ya, es imposible. No lo es. Con una iniciativa legislativa se puede... Sí, Ignacio, yo creo que sí. Ahora cuando se podían haber hecho las cosas muy bien desde un principio, desde un principio hay que hacer las cosas bien y negarse. Pero no era solo la voluntad de Ignacio Velázquez ni la del Partido Popular de entonces de Melilla, era la voluntad del Partido Socialista de Melilla, del Partido Socialista a nivel nacional y del Partido Popular a nivel nacional. Era un consenso que había durado pues del año 86 hasta el 94, está hablando de 8 años de negociaciones. Pero yo reconozco que es un vacío. Lo mismo que el tema de que la separación entre el presidente del Ejecutivo y el presidente de la Asamblea debe estar separados. Son temas que aún quedan pendientes. Pero existe un camino, que es la propia reforma del Estatuto y la iniciativa legislativa para continuar y seguir avanzando. Que desde el año 95 que se aprobó el Estatuto, no se ha hecho absolutamente nada. Nada. O sea, no se ha enmendado absolutamente ni una coma del Estatuto. Y lo que un Estatuto tiene que hacer es mejorarse. Y como sabemos que nos dejamos jirones de piel en el camino, vamos a recuperarlo, y en esa tarea estamos. El problema de este país, Ignacio, o sea, lo sabe muy bien, el problema son las autonomías. Cuando se despieza un país en 17 comunidades y en 2 ciudades autónomas, se debilita un país. Totalmente, se enfrenta a los ciudadanos como a otros, unos con otros, regiones contra otras. España nunca tenía que haber sido autónoma, nunca, jamás. Y ahora tenemos los problemas que tenemos. Que el país catalán, los catalanes se quieren separar, que los vascos lo mismo, que los canarios, que Andalucía. Tenemos un país de desorden total. Digamos que totalmente. Yo creo que ha habido un mal uso de las comunidades autónomas. Y además, yo considero que bueno, las ciudades de Ceuta y Melilla cada vez no son más autónomas, sino que son más dependientes de Marruecos. ¿Me explico? Son más dependientes de Marruecos, porque lo vemos claramente. Un comercio de contrabando, el narcotráfico, el blanqueo de dinero, todo esto es la islamización, la regularización masiva de extranjeros marroquíes aquí en Melilla. Eso es increíble, eso es vender la ciudad, y Ceuta y Melilla la vendieron hace mucho tiempo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo que no? No estoy de acuerdo, Jorge. Esto es la realidad, Ignacio. Pero si eso está claro. Dependemos, dependemos plenamente, casi plenamente, de Marruecos. Si es que, vamos a ver, los objetivos que se han realizado aquí en Melilla en función, en arreglo al trabajo, a crear puestos de trabajo, ese objetivo fundamental, la acción 2.4.1, la acción actuación Melilla Industrial, eso fue una barbaridad.
una barbaridad de fondo europeo, de unos terrenos que eran irrisorios el precio del metro cuadrado, que era un objetivo principal para la creación de puestos de trabajo, y al final hemos conseguido tener un polígono de almacenamiento que apenas se ha creado puestos de trabajo, en las cuales las naves son de hojalata. Y yo soy maestro industrial, usted lo sabe. Lo sabe, Ignacio. Y yo soy un especialista. A mí no me puede discutir ningún ingeniero industrial, ningún arquitecto de cuánto vale eso, porque esa es mi especialidad. E incluso yo hice una memoria descriptiva de elementos constructivos y a mí me salía 17.000 pesetas al metro cuadrado de nave industrial. A 17.000 pesetas al metro cuadrado. Luego lo contrasté con un ingeniero industrial y efectivamente era irrisorio, y encima todo financiado con el fondo europeo al 60%, cuya falla publicitaria, tanto la ley de publicidad española, y al igual que normativa europea, tienen la obligación de exponer en las vallas publicitarias cuál es la financiación y el coste total de una obra pública, cómo se puede hacer negocio con esa obra pública jugándose con los puestos de trabajo. Yo tengo una pequeña empresa, Ignacio lo sabe, y esa empresa yo tenía 4 trabajadores, y yo me di cuenta de la estafa tan grande que se iba a cometer en Melilla, y lo estaba cometiendo, y me di cuenta, y hice un doctorado, me tiré 3 años, y llegué hasta el final. Llegué hasta el final. Una nave industrial de esa tipología no puede costar más de 19.000 o 20.000 pesetas al metro cuadrado. Ojo, sin financiación pública, y se vendieron a 60 y 70.000 pesetas al metro cuadrado. Sí, vamos a ver, más caro que el metro cuadrado de una vivienda. ¿Cómo es? Y una vivienda efectivamente interviene no solamente la calidad del tiempo que de ejecución. Una nave industrial es un barracón, estructura metálica y con bloques de huecos de hormigón. ¿Cómo es posible que se vendieran a ese precio y encima a eso con una financiación del 60% para crear puestos de trabajo? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Incluso, pues tendría que valer realmente a 120.000 o 130.000 pesetas al metro cuadrado. Es que es increíble. Incluso, lo peor de todo, con un objetivo para ayudar al autónomo a crear puestos de trabajo, y encima se le engaña y se le cobra y se le estafa. Eso es increíble, eso es inmoral. Eso es desarrollo en una ciudad para crear puestos de trabajo, con toda la pila de paro que hay aquí, con el mogollón de paro que hay aquí, con todas las necesidades. Eso es imposible. Es imposible. ¿Cómo puede costar una nave si aplicamos el 60% de los fondos europeos, tanto al suelo como a la infraestructura, como a la construcción de naves industriales? Ojo, cuidado, que lo primero, al principio, no era construir naves industriales, es preparar suelo industrial, que es otra cosa diferente. Y yo recuerdo como funcionarios de Proyecto Melilla se acercaron a mí para yo comprar terreno y poder yo elevar mi nave a 3.200, 3.300 pesetas al metro cuadrado. Pero claro, la demanda fue tanta que SEPE hizo un buen negocio. Hizo el negocio, el mayor pelotazo que se ha hecho en Melilla, Ignacio. Y eso es así. Yo no digo mentira. Yo tengo aquí 20 kilos de documentación, si no más. Actas de pleno, actas de comisiones. Jorge, yo no te voy a discutir. Convenio, lo tengo todo, porque me dolió despedir y dejar mi empresa, porque era imposible. Es así como eso forma parte del problema, Ignacio, un problema muy gordo. Y aquí en Melilla esto es una bomba. Ya no hay nada para poder desarrollar Melilla. Tenemos puertos y no nos sirven para nada. Aquí tenemos el 50% de bonificación fiscal y no nos sirve de nada. Si con este 50% de bonificación fiscal, media España, la mitad de las empresas españolas tendrían que venir aquí a construir riqueza, a crear puestos de trabajo, a montar fábricas. Vamos a ver. Mire, le voy a decir una cosa. Yo recuerdo que se aprobó y se le dio un premio a un señor, porque claro, el polígono industrial se vendió por fases, ¿no? Y entre fases pues se vendía terreno, por otro lado, naves pequeñas, de hojalata, por eso yo lo titulo de hojalata, eso no vale un duro para nada. No tiene ninguna calidad. Y recuerdo que un señor se le regaló, se le hizo un proyecto y encima se le dio un premio. Y al poco tiempo este tío especuló y
tenía otro. Y se le premió por un proyecto. ¿Sabe usted cuál fue el proyecto? Crear una fábrica de zumo. Una fábrica de zumo. Además de todo ello, si ya era carísimo y verdaderamente estafador de esos precios, encima al empresario o al autónomo, se le clavaba 2 bolas más, porque tenía que, a pesar de pagar esos inolvidables precios, tenía que pagar y tenía que crear puestos de trabajo. ¿Sabe usted lo que es el polígono industrial de Melilla? No es un polígono industrial, es un polígono de almacenamiento de faldo de ropa, de neumáticos usados, de lavadoras viejas, la mayoría. ¿Y quiénes son los que trabajáis? Por los ciclistas, los que vienen con las bicicletas, no tienen ni puesto de trabajo. Ese es el desarrollo industrial y económico de la ciudad, señor Velázquez. Bien, yo, Jorge, no te voy a discutir en absoluto lo que estás contando, pues porque primero no lo conozco en profundidad y segundo porque no creo que este sea el problema que estábamos hablando. Yo estaba hablando de la islamización y de la marroquinización y la dependencia. Es otra cosa, Ignacio, eso es otra cosa Jorge, muy diferente. Yo te he estado... Jorge, asuntos concretos y objetivos. Yo no me estoy inventando nada, Jorge, deja que exponga ahora su punto de vista, Ignacio. Sí, venga. Yo te digo que el tema del... Me río muchísimo, en el tema, que yo voy a cerrar mi empresa y tal cual trabajadores a la calle. Jorge, yo estaba hablando de un tema muy concreto, que es el tema del polígono, que efectivamente pues, puede haber sido mejor, peor, lo desconozco, pues porque no conozco en profundidad el asunto. Sí, pero yo lo conozco, Ignacio, porque... Jorge, por favor... Y todos los partidos políticos aceptaron todo el tema, si hubo un pacto de silencio. Jorge... Sí. Vamos a dejar que Ignacio exponga su punto de vista. Venga, de acuerdo. Pero vamos, no creo que el problema de Melilla sea que el polígono industrial se ha convertido en un polígono comercial, que efectivamente es así. ¿Por qué se convirtió en un polígono? ¿Almacenamiento? Jorge, sí. Como sigue interrumpiendo, voy a tener que interrumpir esta conversación. De acuerdo, Armando, venga, pues adelante, Ignacio. Bien, digo que se ha convertido en un polígono comercial, de almacenamiento, de comercio, pero es un polígono comercial. ¿Por qué se ha producido? Porque en Melilla no puede haber industria, porque la fabricación que se puede hacer en Melilla, si va a mandar la mercancía a cualquier punto de Europa, se grava con unas tasas como si fuéramos terceros países, como si fuéramos países no comunitarios, con lo cual es muy difícil el acceder a determinados tipos de industrias con productos manufacturados y poder exportarlo. Ese es uno de los problemas de Melilla, precisamente lo que estaba comentando yo con Armando, si entrar en la Unión Aduanera o no entrar en la Unión Aduanera. Con lo que refieres al 50% del impuesto de sociedades y el 50% del IRPF y el 50% de la base imponible. Yo creo que es una ventaja que no se ha sabido ni explotar ni vender. Efectivamente, en Melilla no pueden venir empresas que terminen un producto manufacturado, porque al ser manufacturado en Melilla ya se les grava, pero sí se puede llevar a determinadas empresas cuyo producto final sea un intangible, como es, por ejemplo, las asesorías jurídicas, como es, por ejemplo, las productoras de cine, como es, por ejemplo, la agencia de publicidad. Y hay que hacer campaña, como hicimos en el 5º centenario, a esas determinadas empresas para que se instalen en Melilla y que los productos que son intangibles, luego por tanto no son manufacturados y por tanto no se les grava, puedan ser finalmente beneficiados con ese 50% de desgravación, con ese 50% de la base imponible. Ese es uno de los futuros de Melilla, junto con Melilla Ciudad del Conocimiento, que claro que se puede explotar. Melilla puede tener, con ese presupuesto que hemos estado hablando de 250 millones, las mejores universidades de España. ¿Y para qué sirve, Ignacio, perdona, ¿para qué sirve la universidad? Si no hay tejido, aquí no hay nada. Termina, Ignacio. El conocimiento es la fuente más importante de riqueza que tiene en estos momentos el español, que tiene la posibilidad de, con ese conocimiento, tener acceso a otras vías. Y si no es en Melilla, pues en cualquier otro sitio, pero sí es verdad que una universidad en Melilla importante, con mejores profesores, puede conseguir, pues aparte de riqueza y aparte de dinamismo en la ciudad. Pero en fin, eso es otra teoría, es decir, estamos hablando de la economía de Melilla, que yo no creía que iba a ser el tema fundamental de esta conversación, sino el tema, lo que yo he dicho, el tema de la islamización de Melilla. Yo no creo que Melilla esté islamizada, no lo creo. Ni creo que Melilla esté perdida, no lo creo. Melilla es una ciudad próspera, Melilla es una ciudad que en este momento incluso los propios, y es próspera a pesar del gobierno que tenemos desde hace 14 años, incluso los propios bereberes que viven en la ciudad de Melilla, son personas que no creen en Marruecos ni creen que el futuro de la ciudad sea Marruecos, sino que apuestan en este momento por la españolidad de Melilla y apuestan efectivamente porque Melilla sigue siendo española. Y eso, el que no quiera verlo es que está ciego,
porque en este momento casi el 50% de la población de Melilla es de religión musulmana y es de origen bereber. Y o convencemos que con Occidente, con democracia y en Europa se vive mejor, o no tenemos nada que hacer. Y en este momento tengo muchísimos amigos y muchísima gente conocida en el mundo bereber que no quieren ni oír hablar de Marruecos. Yo ahí tengo mi teoría también. Esta gente, sí, hoy por hoy le interesa estar en España, porque la calidad de vida que tienen como ciudadanos españoles no es la que tendrían como ciudadanos marroquíes. Ahora, si cambiaran las tornas y la calidad de vida en Marruecos fuese comparable o equiparable a la española, esa fidelidad que hoy tiene la pondría en cuarentena, ¿eh? No lo sé, Armando, pero la realidad es la que tenemos en este momento. Y la que tenemos en este momento es... Sí, que hoy le interesa seguir, claro. Lo que tenemos en este momento es apostar por esto, apostar porque gente peninsular venga a Melilla y favorecer precisamente esa llegada mediante con estudiantes, con profesionales que vean efectivamente en Melilla que apuesta por algo que probablemente podamos vender. Dos puntos de vista interesantes. Jorge, muy directo, ¿crees que está islamizada la ciudad de Melilla actualmente? Yo sí, yo difiero totalmente con Ignacio. Lo que dice Ignacio pues es muy bonito, pero no es la realidad. Yo no estoy de acuerdo con él en ese asunto, ¿no? Aquí hay más mezquitas que iglesias, Ignacio, ¿es cierto? No estoy de acuerdo contigo, Ignacio, en ese aspecto. Estamos casi igual. Y evidentemente la población musulmana pues ya ha rebasado la población autóctona europea, española, ¿no? No, todavía no. Pero bueno, ya la juventud lo es. Pero a mí no me preocupa. El narcotráfico a mí sí me preocupa. A mí sí me preocupa eso mucho, ¿eh? Y yo no tengo nada contra los musulmanes, que yo tengo amigos muy buenos musulmanes, pero con valores, ¿eh? Efectivamente, aquí tenemos un comercio, ya le digo, basado en el contrabando, y me refiero que todo el comercio, prácticamente el 70 o el 80% está basado en Marruecos. ¿Sabe usted lo que significa eso, Ignacio? Pues significa que cuando Marruecos le da la gana cierra la frontera y nos comemos aquí las piedras. A Marruecos es la primera que no le interesa cerrar la frontera porque, entre otras cosas, tiene una dependencia enorme, por ejemplo, desde el punto de vista sanitario de Melilla. De entrada. No creo eso. Mire. No, eso es una realidad. En Melilla tenemos 2.800 partos, de los cuales más del 50% son marroquíes. No musulmanes, estoy hablando de marroquíes. Eso es otra cosa, ¿eh? Y eso es una prestación que hace un país del primer mundo a otro país del tercer mundo. Y los melillenses debemos sentirnos orgullosos. Oye, pero esos que nacen en Melilla tienen derecho, ¿no? No tienen derecho porque hoy en día hay que hacer 2 años de convivencia efectiva y demás. Eso nacen allí y se van posteriormente a Marruecos sin que se les registre. Vamos a ver, nosotros en las condiciones que estamos, Ignacio, no podemos prestar sanidad gratuita universal a medio Marruecos. Pues porque primero somos nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros, y cuando tengamos algo en esta ruina de España, entonces podremos ayudar a países como Marruecos o como otros, pero como primero nosotros lo necesitamos, somos nosotros. No hay derecho a eso. Eso no hay derecho. Y yo no que esté en contra de no facilitar y ser solidario con esta gente o con otra gente que no pueda. Pero Marruecos tiene dinero para muchas cosas y sin embargo no tiene dinero para atender a sus ciudadanos, que es su obligación. En fin, Jorge, es su obligación. Jorge, nos apremia el tiempo, tenemos todavía una tertulia en la última franja. En cualquier caso, ¿te has sentido identificado con el panorama desgranado por Ignacio Velázquez respecto a la degradación política que se está viviendo en tu ciudad, Jorge? Bueno, pues sí, de acuerdo, sí, eso está claro, ¿no? Está degradado todo, ¿no? Pero bueno, es que esto viene desde siempre, y esto es una cadena desde que se ha instaurado esta falsa democracia y esta tiranía, que somos cada vez más esclavos del sistema, esos son los problemas que vienen desde siempre, desde que murió Franco. Desde que murió Franco vienen estos problemas. Nos quitaron las aguas, nos quitaron esto, nos quitaron los 500 metros de frontera, el terreno neutral, todo. Oye, una cuestión... Y otra cosa, Sí. Las invasiones, que yo digo que siempre son invasiones, que esto de inmigración, nada, Esto está promovido por la Unión Europea, Ignacio. Estúdiate el proyecto Galergui y todo lo que hay de más, Esto es lo que hay. Quieren destruir nuestros valores, nuestra cultura, nuestra patria. Europa la quiere mestizar. Y ahí está el tema sionista. Ignacio, te lo digo de verdad, Echa un vistazo a eso.
Por cierto, Jorge, tú vas a ser candidato de Solución a la presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla. Imagínate que me deja, vamos, si no me cortan el cuello antes. Imagínate que de tu voto dependiese el que el Partido Popular dejase de asumir responsabilidades de gobierno. ¿Qué pasaría? Perdón, Armando, no te... Imagínate que de tu voto dependiese, imagínate que sacara un escaño, por ejemplo, ¿no? En la peor de las previsiones. Es posible. ¿Serviría ese escaño para, por ejemplo, aupar a Ignacio Velázquez a la presidencia de la ciudad en detrimento del actual Partido Popular? Bueno, ahí tendría que negociar el partido con Ignacio Velázquez. Efectivamente, teníamos que llegar a un acuerdo, y el acuerdo es Melilla, el acuerdo es España, y el acuerdo es luchar por los intereses de la patria. En fin, pues Jorge Carretero... Llegaríamos a un acuerdo, claro que sí. Yo estoy dispuesto a todo, pero siempre, primero es Melilla, España y todo. Esto está degenerado y hay que renovar, hay que regenerar todo lo que hay. Pues interesante aporte el tuyo, Jorge, porque ha servido sobre todo para dinamizar, que es lo que pretendíamos en este inicio de temporada, dinamizar aún más si cabe este paso. Temporada no vea. ¿Perdona? Armando, tenemos temporada que es de la marinera, ¿no? Ya. Esto es el producto de todo lo que ha venido anteriormente. En fin, pues Jorge, un abrazo y gracias y hasta siempre. Venga, por cierto, abrazo, me traslada... Jorge, un abrazo, me alegro de oírte. Venga. Buen no hombre, estoy de acuerdo. Jorge Carretero, un buen hombre. Sí. Me traslada representante además de Solución en aquella, un hombre de corazón, con sus ideas muy claras respecto al presente y al que tiene que ser el futuro de la ciudad. Me traslada un lector para que te lo pregunte. Se pregunta, no sé si es textual la pregunta, ¿por qué un soldado destinado en Melilla puede ir, por ejemplo, a prestar servicio a Bosnia y sin embargo no puede prestar servicio en su propia ciudad? ¿Cómo? Un soldado que... Si es verdad que un soldado destinado en Melilla puede ir destinado a Bosnia, y en cambio, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? Y un soldado de la OTAN en cambio no puede defender Melilla. Bueno, vamos a ver, eso es cierto. El Tratado del Atlántico Norte excluye expresamente a Ceuta y Melilla del paraguas defensivo. Cierto es que la OTAN se constituye en réplica al Pacto de Varsovia y para defender precisamente Europa central, telón de acero, y defender toda la zona central. Entonces está pensado más hacia el norte que hacia el sur. Hoy en día, indudablemente, las disputas y las posibles amenazas vienen mucho más del sur que del norte. Y yo creo que en un caso de futuro conflicto, creo que tendríamos el apoyo suficiente de los aliados europeos y de los aliados americanos. Es más, hace años, el año 2000, creo que fue, en el 2001, cuando el conflicto del Perejil, todo el sistema de información de la base de rota norteamericano se puso a disposición del gobierno español en apoyo a las reivindicaciones de España sobre el Perejil. De ahí el apoyo posterior que Aznar le dio a Bush para la guerra de Irak, en agradecimiento al apoyo, mientras que Europa, en concreto Francia, miró para otro lado con el conflicto del Perejil. Lo que ha preguntado el lector es cierto, pero yo creo que en este momento la OTAN tiene otros planes, no solamente del Tratado Norte, sino que está mucho más mirando hacia el tema yihadista y a las posibles amenazas que indudablemente los tenemos. Oye, ¿tenéis dos diputados actualmente autonómicos? Todas las encuestas os dan o incrementan sustancialmente el número de diputados. Doblamos el número de diputados. O sea, que en el horizonte se empieza a visualizar la posibilidad seria de que el señorito deje el poder. Deje el poder, sí, bueno, por primera vez me lo empiezo a creer. Yo creo que sí. Por primera vez me lo empiezo a creer. Que nosotros hagamos 2 escaños con 3 meses. Parece claro, no va a haber mayoría, que nadie va a tener mayoría, pero ahí está el juego de los pactos y demás, y luego si pacta él con los musulmanes, pues tendrá que dar cuenta a su electorado, que no va a ser tarea ni papeleta fácil. Pues amigos y amigas, afrontamos inmediatamente después de este vídeo musical nuestra última parte del programa con una tertulia que espero sea tan amena como está siendo todo el espacio, con Ignacio Velázquez, aprovechando su comparecencia, mi amigo David Carrascosa, empresario y experto en marketing, y desde Madrid, al otro lado del hilo telefónico, el prestigioso periodista Honorio Feito. Eso será inmediatamente después del siguiente vídeo musical.
bueno, que lo están preparando y demás, porque esto del vídeo no estaba previsto. Sobre todo lo del vídeo para que se incorpore el bueno de David. Pues cuando esté listo me avisáis. Y entonces, ¿cuándo vas a Melilla, Ignacio? ¿Cuándo vuelves? Pues yo iré a final de mes. Tengo que ir a Melilla porque otras cosas estamos preparando el Congreso Extraordinario que tenemos. ¿Cuándo es? El 24 de octubre, al que ya desde aquí aprovecho para invitarte. Sí. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Salón de Actos de la Universidad, y en el que vamos a preparar, yo creo que interesantes ofertas, no solamente políticas, sino también de transparencia, ¿no? Como hacer que las cuentas del partido estén colgadas en la página web, la elección por un militante, un voto para elegir al candidato a las próximas elecciones. Vamos a hacer un decálogo anticorrupción claro y concreto, que todo el que vaya a la Asamblea lleve su declaración de la renta por delante y al salir presente también la declaración de la renta públicamente a todos los miembros de la comunidad melillense, y creo que va a ser una aportación muy novedosa y muy interesante. ¿Cuántas afiliados tenéis en Melilla? Tenemos 419 afiliados en estos 419. Lo que me dicen que la mejor gente del partido, por la gente más productiva y demás, se ha pasado Populares y Libertad. Y ahora precisamente vamos a tener una puesta en escena de 4 militantes, ex militantes del Partido Popular, que se van a incorporar al Comité Ejecutivo de Populares y Libertad, el nuevo que va a salir, espero que salga en las urnas del 24 de... Está claro, y ahí estoy de acuerdo con Jorge. Las expectativas económicas de Melilla hoy por hoy son inexistentes, son nulas, porque no ha interesado desarrollar el enorme potencial que puede tener esa ciudad. Depender de lo que te da la administración que de tu capacidad por crear tu puesto de trabajo y tener tu riqueza por tu esfuerzo. Eso hay que cambiarlo, claro. Para cambiarlo se tiene que despertar una conciencia crítica. Por eso a esta gente le interesa tanto amordazar los medios informativos, para que esa conciencia crítica pues no exista. Pese a ello, poco a poco se empieza a abrir una ranura cada día más ancha, y yo creo que esa ranura, más pronto que tarde, va a permitir que por primera vez en mucho tiempo, pues la luz de una cierta esperanza entre... Por primera vez en 14 años se rompe una mayoría absoluta que siempre ha jugado... Porque uno puede ser un ineficaz, un incompetente en el desarrollo de su gestión y demás. Lo que no puede ser uno es un cacique, y tener doblegada una ciudad como Melilla, pues como lo tenían antes los antiguos caciques, que tenían controlado prácticamente las vidas y haciendas de todos los lugareños del lugar que dominaba y demás. De todo. Esto es... Y estoy hablando, vamos a contar también esa anécdota, aunque la contamos en un programa. Ignacio Velázquez, yo era delegado de un periódico de Málaga en Melilla cuando él entró a la alcaldía. Costa del Sol. Él me sufrió a mí, él me padeció, y yo lo padecí a él cuando él era candidato a la alcaldía de Melilla por parte del Partido Popular. Y yo creo que es difícil encontrar una relación de odio tan grande que el que nosotros nos tuvimos en aquella época. Luego te sustituyó Juanjo Medina, que también... Juanjo Medina. Fíjense, si la relación era mala y demás, que cuando él entró a la alcaldía de Melilla, el director del medio de Málaga, vamos a cerrar la delegación de Melilla, es que no intentaron siquiera una aproximación ni una negociación, porque con esta gente va a ser imposible llegar a... Y que conste que yo era neófito en la política, yo no ni personalmente nos conocíamos. Yo padecí las malas relaciones que tú tenías entonces con el que hoy es subdelegado del gobierno, con Manolo Céspedes. Con Jorge Hernández. Con Jorge Hernández. Y con Carlos Benet, que estaba subdelegado del gobierno aquí en... Bueno, mi relación con el PP era pésima. ¿Te acuerdas? Estaba yo un día en mi delegación del diario Costa del Sol. ¿Te acuerdas el affair con Carlos Benet? Era senador del Partido Popular, me agredió. Aquello fue un escándalo y demás, pero me agredió un senador. Eran las relaciones prácticamente por eso yo una declaración de guerra la que teníamos. Si yo me había incorporado reciente al partido, por lo tanto no conocía, no podía tener ni filias ni fobias, pues porque era nuevo en la vida política. Yo entré en la alcaldía con 37 años, es decir, que tenía 36 en la campaña electoral, y de pronto me encontré con una bofetada que no sabían por dónde. A lo mejor, de no haber sido porque tú entraste de alcalde, a lo mejor yo continuaría aún en Melilla y demás. Pues a lo mejor continuaría. Ya me mandaron a Marbella, de delegado a Marbella, al poco de entrar Jesús Gil a la alcaldía y demás, pero teníamos unas relaciones absolutamente pésimas, es decir, poco y demás. Miren por dónde al cabo de los tiempos pues hemos podido retomar estos contactos, al menos informativos, que ha dado lugar a un mejor conocimiento de la persona y a crear por lo menos un ambiente de afabilidad y sobre todo de respeto, que es lo importante y demás. A las ideas y a las personas. ¿Te sientes a gusto, Ignacio? Yo he pasado encantado, he visto una serie de personajes verdaderamente pues llamativos. Te va a gustar el amigo David y Honorio. ¿Tenemos ya el vídeo?
hay un ligero problema, un pequeño problema técnico, espero que sea subsanado a la mayor brevedad, y si no vamos a incorporar al bueno de David, improvisaríamos cualquier cosa para iniciar la tertulia con dos temas de actualidad: el referéndum de Escocia, no sé si tenemos ya algunos datos, el desafío del órdago de los nacionalistas catalanes y en general la situación de incertidumbre que se empieza a vivir en este país, porque hay una cosa, Ignacio, los países pueden pasar por etapas críticas en lo económico, en lo político, en lo social, pero el peor de los escenarios posibles es un país que desconoce desalmado. Hasta qué punto, si dentro de 1, de 2 o de 3 años va a seguir siendo el país que hoy es. Mira, a mí hay una cosa que me ha dado verdaderamente... Vamos a poner el mismo himno de Eric Clapton, luego continuar el mismo vídeo que vieron ustedes al principio, para que se acomode ya nuestro último invitado, David Carrascosa. Pues adelante. I saw you in heaven, would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't I saw you there, I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay in heaven.
Tercera y última parte del programa, lo van a tener ustedes prácticamente cada semana, él va a robustecer, a enriquecer la tertulia con la que cerraremos este espacio cada jueves. David Carrascosa, empresario, experto en marketing, ex dirigente de la UPyD de Rosario. Bueno, sí, yo me presenté como candidato a la alcaldía en Torremolinos y formé parte del Consejo Político de Andalucía. Saliste, ¿no? Sí, hace 2 años presenté la dimisión y me di de baja del partido. La renovadora, la que iba a introducir un aire nuevo en la política española, la mujer que lleva 30 años pisando moqueta y demás. Sí. En fin, tenemos una llamada de Melilla, no sé, ¿de quién se trata? De un Antonio, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos para todos los tertulianos. Pues mire, estoy escuchando viendo los programas y en primer lugar felicitarle a Armando. Y bueno, pues yo lo que estoy aquí escuchando es de mucha regeneración, de muchas declaraciones de la renta, pero eso es lo mismo que está diciendo el Partido Popular, Mariano Rajoy, la regeneración, la transparencia, y lo mismo lo que dice el Partido Socialista. Yo creo que estos políticos hablan de regeneración, los que han creado el problema, cómo van a hacer una regeneración política, que es lo que verdaderamente se necesita en España. Yo discrepo con el anterior presidente de la Comunidad Autónoma de Melilla, que no crean en estos políticos que hablan de regeneración, porque ellos son el problema. Yo creo que la alternativa política pasa con gente que no han participado en política, con gente que verdaderamente quieren una regeneración. Y con esto quiero transmitirle y darle mi apoyo al representante de Soluciona en Melilla. Otra cuestión que quiero plantear es que ningún presidente de la comunidad autónoma ha criticado ni se ha posicionado frente a la avalancha de invasión que tenemos en nuestra frontera. Esa avalancha es un foco de contaminación de enfermedades y ninguno se ha planteado seriamente en manifestarse y en frenar y exigirle a Mariano Rajoy que tiene que tomar otra postura en defensa de nuestra frontera, en defensa de España. Que está muy bien los convenios con la Comunidad Económica Europea, que me parece perfecto, pero ante todo tiene que darle seguridad a los ciudadanos que vivimos en Melilla. Porque a mí me da miedo que mis hijos salgan a la calle. A mí me da miedo que mis hijos le echen aliento a cualquier persona que ha saltado la valla. Y eso no se posiciona ningún político en Melilla. Y aquí no podemos hablar ya, no podemos pasar un tupido velo frente a este problema que tenemos. Y no he visto ningún político de Melilla que se posicione con firmeza. Melilla es la ciudad donde chupan todos los políticos y le importa 3 pepinos los melillenses. Son oportunistas todos los políticos que participan de la vida política en Melilla. Y le voy a decir otra cosa al expresidente de la Comunidad de Melilla. ¿Usted sabe que nos cuesta el asalto a la Melilla diariamente a todos los ciudadanos españoles? 600.000 euros. En atenderlo en el hospital, en atenderlo en los albergues, 600.000 euros. Y el otro día estuve en Málaga, y sabe usted, cuando estamos atendiendo los hospitales de Melilla a todos los marroquíes, las mujeres españolas están pariendo en los pasillos en el hospital materno infantil, porque hay una planta que está sin servicio porque no tienen dinero para contratar a los médicos. ¿Es correcto que se atiendan y se gasten el dinero en atender los de fuera y no atender al autóctono, al español? Estoy de acuerdo con todo lo que ha reivindicado el señor Carretero y me gustaría escucharle qué tiene que decir al respecto. Pues gracias, don Antonio, y gracias y hasta siempre. Bien, primero yo agradecerle al amigo Antonio la cortesía, el respeto y el buen tono de sus declaraciones, pero tengo que disentir, lo mismo que disentí del amigo Jorge Carretero. Vamos a ver, en primer lugar, con respecto a lo que dice que estamos todos chupando, los políticos estamos todos chupando de la vida política. Mire, yo dejé la vida política el 1 de marzo de 1998, cargo público, vamos.
Y el 15 de marzo de ese año estaba yo haciendo guardia en mi hospital porque tenía que darle de comer a mi familia, y desde el año 1998 no hago otra cosa que trabajar para y por la sanidad pública, de la que me siento funcionario, trabajador, muy orgulloso, muy satisfecho, y no pienso dejar en la vida, es lo que digo aquí, en la vida pienso dejar mi actuación como médico. Luego, por tanto, yo vivo única y exclusivamente de lo que trabajo como profesional. Yo creo que soy de los pocos políticos que después de estar en la vida política se han reincorporado a su puesto de trabajo, y me siento orgullosísimo y muy satisfecho de mi trabajo, y desde aquí digo que no lo pienso dejar. Luego, por tanto, no sé si eso lo dice por mí, pero por mí le puedo decir que yo cobro del erario público, pero por el trabajo que realizo, que a mi edad, que tengo 61 años, sigo haciendo guardias porque me encanta lo que hago, disfruto con lo que estoy haciendo, llevando además la unidad del dolor, que es algo que es un bien. Luego, por tanto, no sé si os lo dirá por mí, pero yo le puedo decir que vivo de mi trabajo y seguiré viviendo hasta que me jubile de mi trabajo, porque no pienso tener ningún cargo público más. Segundo punto, con respecto a la sanidad, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho ni con los datos que ha dicho. Primero, no nos cuesta a los melienses el dinero de la sanidad pública, porque Ingesa depende del Ministerio de Sanidad, y toda la financiación del hospital, y de la atención primaria en Melilla lo paga la Administración Central del Estado. Luego, por tanto, a los melienses no le cuesta un euro la atención de los marroquíes que vengan aquí, ni siquiera la atención que se hace a los propios melillenses, pues porque cuanto más se gaste... No, él habla de los españoles, esto es un gasto que tienen que afrontar los contribuyentes españoles. Más transferencia hay. Pero creo que si estamos dando y hacemos cooperación con el tercer mundo, a Nigeria, a Zimbabue o a Senegal, el tercer mundo no está, como decía el señor Hernán, ni en remotas montañas ni en desiertos lejanos. El tercer mundo en Melilla está a 100 metros. Y tenemos la servidumbre y el beneficio, no lo olvidemos, de estar cerca y próximo al tercer mundo. ¿Cuál es el beneficio? El comercio de Melilla, vamos a dejarnos de historia. Melilla depende del comercio de Marruecos, y lo mismo que le vendemos y vivimos, y muy bien, hay mucha gente que vive muy bien de ese comercio, qué mínimo que el primer mundo le oferte lo que pueda tener, que es tecnología y que es asistencia y que es calidad. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo que no? No estoy de acuerdo, Jorge. Esto es la realidad, Ignacio. Pero si eso está claro. Dependemos plenamente, casi plenamente, de Marruecos. Si es que, vamos a ver. El tercer mundo en Melilla está a 100 metros. Y tenemos la servidumbre y el beneficio, no lo olvidemos, de estar cerca y próximo al tercer mundo. ¿Cuál es el beneficio? El comercio de Melilla, vamos a dejarnos de historia. Melilla depende del comercio de Marruecos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo que no? No estoy de acuerdo, Jorge. Esto es la realidad, Ignacio. El comercio de Melilla, vamos a dejarnos de historia. Melilla depende del comercio de Marruecos. Antes sí. ¿Y ahora? Ahora no. Ahora no. Antes sí. ¿Y ahora? Ahora no. Ahora no.